Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ya acá se hizo de noche. Estuvimos conversando recién con los chicos en la videollamada. Conclusión, hay que practicar, hay que repasar y se presentaron algunas duditas de la clase 3. Entonces, primero vamos a trabajar con estas duditas de la clase 3 y después vamos a comenzar con la clase 4, que es un poquito más corta. Como cierre de la unidad, recuerden apagar el micrófono. Como cierre de la unidad, a mí se me fue el Zoom de la compu. Como cierre de la unidad, hay un PDF que tiene varios ejercicios y me preguntaron algunas dudas sobre esos ejercicios que vamos a pasar a aclarar. El ejercicio 1A, que son los X, tales que X pertenece a, y acá hay una N, que yo no me acuerdo si se lo expliqué o no, lo explicamos ahora. X, N pertenece a los naturales y X es igual a 3 por N menos 5 y N es menor que 5. Ese es el conjunto A, vuelvo a decir, de una clase de repaso, el cierre de la unidad 1. ¿Sí? El cierre de la unidad 1. ¿Cómo hacer? Acá es cuando tenemos que calcular valores de X o de N o de Y o de lo que haga falta, tenemos que hacer una mini tablita de valores. Acá me está diciendo que tanto X como N son números naturales. Acá me está diciendo que N tiene la condición de que son los menores a 5 y que X se averigua en relación de esa fórmula. Entonces, acá vamos a poner N y acá vamos a poner X, porque a N le voy a dar el valor de 1, de 2, de 3 y de 4, no 5, porque 5 no está incluido porque no está el igual, y a X lo vamos a calcular reemplazando la N por el valor que corresponde. Por ejemplo, en el primer caso, a la N la reemplazamos por 1, 3 por 1, 3, menos 5 va a quedar menos 2, 3 por 2, menos 5, reemplazamos por 2, 3 por 2, 6, 6 menos 5, 1. Respetemos la separación en términos de esa expresión. 3 por 3, menos 5, 3 por 3, 9, menos 5, 4. Y 3 por 4, menos 5, 3 por 4, 12, 12 menos 5, 7. Entonces, los pares ordenados o los valores, que en este caso nos piden valores de X, tienen que ser los X. Tendría que ser esos X. Pero de esos X, el menos 2 no cumple la condición que sea natural. Por lo tanto, lo eliminamos de la respuesta. Entonces, el conjunto A, definido por extensión, va a ser el 1, el 4 y el 7 solamente. Si acá hubiese puesto menor o igual, entonces ahí tendremos que incluir el 5. Si no, se llegaría hasta el 4. ¿Se entendió? A quienes preguntaban, ¿está entendido? ¿Alguna preguntita? ¿Por qué era, ¿No? profe, el -2, no? Porque no es un número natural. Recuerda que el conjunto de números Ah, naturales comienza con el 1, el 2, el 3, hasta el infinito. Ni el 0, ni los negativos están incluidos. Si quisiera incluir el 0, lo ponemos como n sub 0. Y si queremos incluir los negativos, menos 4, menos 3, menos 2, etc., el conjunto es el número de los enteros que se simboliza con la letra Z. Naturales comienza sí o sí con el 1. ¿Estamos bien? Estos son ejercicios que se recontra utilizan. Suponiendo que este mismo ejercicio se dé, pero acá, en lugar de ser los X solos, fuesen, por ejemplo, los NX. Letras, podemos cambiarlo y combinarlo como queramos. Me da un par ordenado, donde N es la primera componente y X es la segunda.
suponiendo, lo voy a hacer con rojo porque puede ser una variación del ejercicio, entonces el conjunto A va a ser el par ordenado 2, 1, el par ordenado 3, 4 y el par ordenado 4, 7. En general eso ustedes lo van a encontrar con un XY, como por ejemplo el ejercicio B, que ustedes tienen los pares ordenados XY, tal que XY pertenece a los naturales y la otra condición. Cuando adelante del tal que, justamente el otro día eso fue una pregunta de examen y no me sabían decir la diferencia entre cuando va con par ordenado y cuando va con número solo. Cuando adelante del tal que está el par ordenado, las respuestas son pares ordenados. Como en el caso de recién que estaba la X sola, entonces van a ser los números correspondientes a la variable que nos esté pidiendo. En este caso nos estaba pidiendo la X. Tengan en cuenta eso. ¿Se entendió? ¿Dudas de esto? Así voy al otro ejemplo, al otro ejercicio que me habían preguntado. Anímense a preguntar. Si no me contestan, se supone que se entendió. Si no, me preguntan, por favor. Sí, se entendió, profe. Bien, bueno. Vamos al ejercicio 3, que es la otra duda que me preguntaron. El ejercicio 3, Profe, C. profe, Sí, perdón. Eh, Dentro del ejercicio 1, el conjunto C, ahí sí. tenía yo esa duda. X tal Bueno, que X pertenece a los naturales. antes de pasar al 3, entonces vamos a hacer el C. El 1, C. Son los X, tal que X pertenecen a los naturales, y X es igual a 3 por N, y X es menor que 13, o X igual a 5. Buena pregunta también. Están muy bien las preguntas que están haciendo. Bien, bien, bien. Acá también tenemos una relación entre X y N. ¿Sí? Acuérdense de apagar el micrófono. Entonces, pues después se va la imagen de pizarra. Entonces, acá me está diciendo que X es igual a 3 por N. Que X tiene que ser menor o igual a 13. Vamos a esta condición. Y son naturales. Cuando no se aclara cómo es N, la N minúscula se caracteriza por representar a los números naturales, ¿sí? Entonces, por más que acá nos aclara, N lo tomamos como un número natural. Obviamente, comenzamos desde el 1. 1, se me movió el celu. 1, 2, 3, 4, y ya vemos hasta dónde. Vamos a ir viendo. Eso porque depende de los resultados de X, porque acá me está diciendo que X está limitado hasta 13. Entonces hacemos, cuando N vale 1, sería 3 por 1, o sea, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Ya el 12 no está en... Ah, no, sí, el 12 sí, perdón. Le agregamos un valor más. 3 por 5, 15. Ya el 15 no está incluido. Entonces, los elementos que van a formar parte del conjunto C van a ser los X, nos fijamos en la columna de las X, que sean naturales, en este caso son todos positivos, así que no hay problema, que sean, esto me está indicando que son los múltiplos de 3, fíjense que n, que son los números naturales, al multiplicarlos por 3 nos dan números naturales, múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, el 15, que no entra porque son los menores a 12, entonces va a ser el 3, el 6, el 9 y el 12. Esta para la primera condición. La otra condición que me está diciendo es que X sea igual a 5. Ninguno de estos números es igual a 5. Pero atención, que acá hay un O. Ese O me está indicando que se puede dar una condición o la otra. Por lo tanto, o cumple esta condición o cumple esta que son los X igual a 5. Entonces, en este caso, lo incluimos al 5 y ese sería el conjunto solución. Mírenlo un poquito. Yo veo si puedo volverme a conectar con la compu. Profe, Fíjense.
¿podés hacer un ejemplo con la condición, la última condición, para ver cómo queda? ¿Cómo con la última condición? ¿Con que x sea igual a 5? Exacto. ¡Ay! Obvio. Es este. Ahí, profe, ahí si alguno de los resultados, por ejemplo, de la multiplicación de 3 por n para sacar x hubiera sido 5, no se repite el 5 porque ya No, está. no se repite el 5. Voy a hacer otro diferente. Profe, Para que no vi, vean que... perdón, Ah, pregunta, no vi cuando agregó el 5 al final. Me perdí esa parte, ¿por qué esos 10 agregué el segundos. 5? Porque me está diciendo que puede ser esta condición o el 5. Entonces, al conjunto, ustedes tienen que diferenciar. Cuando está la condición y, es simultaneidad. Cuando está la condición o, es una cosa o la otra. Hago la diferencia. Vamos a un ejemplo diferente para que se entienda. Porque esto es importante que vean cuándo va el o y cuándo va el y, qué pasa con los conjuntos. Tenemos el conjunto B, que son los x tales que x, vamos a pertenecer a los naturales, y voy a poner dos condiciones diferentes. X es un número menor a 5 o x es un número mayor a 7. Acá les voy a hacer un lío bárbaro, pero van a ver cómo lo van a entender. Son naturales, ningún problema. Acá en vez de hablar de fórmulas, hablo de condiciones de mayor o de menor, y acá tenemos dos condiciones con el O. Si nosotros lo pensamos con una recta numérica, acá vamos a tener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y sigue la recta. No pongo el 0 porque son naturales. Los X menores a 5 van a ser el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Estamos? Por otro lado, los X mayores a 7 van a ser, vamos a poner mayor igual, el 7, el 8, el 9 y todos los que sigan después. Porque son los mayores a 7, mayores o iguales a 7. Entonces el conjunto B va a estar formado por los menores a 5, el 1, el 2, el 3 y el 4, y por los mayores, o por los mayores o iguales que 7. 7, 8, 9, 10 y pongo puntito suspensivo porque el conjunto es infinito. O Esa sea, es la característica de que si fuese un O, déjame terminar una ideita. Si fuese un I, el conjunto B, fíjense, el I me está diciendo que tengo que tener elementos que tengan condiciones en común. Estos elementos de acá, ¿cuál tienen en común con estos de acá? Ninguno, conjunto vacío. Ninguno. ninguno. Entonces es conjunto vacío. Fíjense lo que cambia un I o O. Ahora sí los escucho. ¿Qué me iban a preguntar? No, yo ya entendí lo que iba a preguntar, gracias. ¿Viste? Tenés que dejar terminar esa partecita. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de O, es como que sumamos los elementos, los agregamos. Si hay, como dijimos en la clase pasada, si hay alguno repetido, lo ponemos una sola vez. Ahora, cuando hablamos de intersección, tienen que ser los elementos que tienen en común. Hago otro ejemplo para que se entienda el I y el O. Vamos a poner los X naturales, como veníamos trabajando. Son los X, tales que X pertenecen a los naturales. Y vamos a poner, ¿qué son los X? Iguales a 2 por n, es una condición. Y además son los X menores que 12. ¿Sí? No hace falta hacer la tablita. Si acá me están hablando de los números que son iguales a 2 por n, estamos hablando de los números pares o múltiplos de 2. Ya me imagino que han agarrado práctica en eso, y si no, va a hacer la tablita. Acá va a ser el 2, el 4, el 6, el 8, el 12,
el 14, el 16, etc. No me pone un límite ahí. Pero por otro lado, son los menores a 12. Los menores a 12 van a ser el 2, el 4, el 6, el 8, el 12 no, el 14 tampoco y el 16 tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos un I. Entonces, en este caso, el conjunto B va a ser el 2, el 4, el 6 y el 8 solamente. ¿Y el 10, profe? Ah, me salté el 10. Ese fue de despiste. Tenés razón. ¿Por qué me habré salteado el 10? Y el 10. No me lo salté a propósito. Me lo salté porque me lo olvidé. Ahora, si esa condición, en vez de un I, fuese un O, miren cómo cambia el conjunto. Van a ser los pares, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, pero a la vez son los menores a 12. Y el 1 es menor a 12. El 2 ya está. El 3 es menor a 12. El 4 ya está. El 5 es menor a 12. El 6 ya está. El 7 es menor a 12. El 8 ya está. El 9 es menor a 12. El 10 ya está. Y el 11 es menor a 12. Fíjense en cómo cambia un conjunto cuando tenemos un I o un O. El I, condiciones en común, elementos que cumplen las condiciones simultáneamente, y el O, condiciones diferentes para cada elemento. ¿Se entendió? Sacando el 10. ¿Se entendió? Sí, sí, claro. ¿Sí? Bien. Esa es la condición que deben cumplir, que deben tener en cuenta cuando es un I y cuando es un O. Claro, el O no hay que tomarlo como que es excluyente, sino que se suma. No, es como que se suman, exactamente. Y si hay elementos repetidos, directamente no se escriben dos veces, se escribe una sola vez. ¿Podemos pasar al otro entonces? Esperen que... Ahí está, no quiero abrir el archivo. El ejercicio 3C es H intersección C complemento. El I y el O, el I sería lo que cumple, digamos, cumple la misma función que la intersección y el O cumple la misma función que la unión. Si lo hablamos de condiciones o operaciones entre conjuntos, cumpliría más o menos la misma idea. Complemento. Creo que copie bien. H, sí. Y un error de los exámenes, de los parciales o de los ejercicios es que se olvidan del complemento en la mayoría de los casos. Acá hay un 1, un 2, un 5, un 3, un 4, un 6, un 7 y un 8. Este es el conjunto H, C y P, y este es el conjunto universal. Acá me está hablando de que es H intersección el complemento de C. Y ahí me voy a ir a un rinconcito para que se entienda, porque pareciera que está complicado. H, C y P. Sin los elementos, porque lo voy a rayar a esto. H es este conjunto. Y el complemento de C es todo lo que está fuera de C. A ver si no... Ahí está. Todo lo que está fuera de C. La intersección va a ser la partecita en donde está rayada de las dos maneras, que corresponde al elemento 1 y al elemento 3. Lo hacemos desde conjunto. Si nosotros tenemos H, intersección C complemento, y lo vamos a hacer de una manera para que se entienda, no es que esté, digamos, un paso formalmente correcto, sino que lo hacemos para que se entienda.
H es 1, 2, 3 y 4. Y C, complemento, es todo lo que está fuera de C. Entonces va a ser 1, 3, 7 y 8. ¿Está bien? Todo lo que es fuera del conjunto C, esta parte es el 1, 3, 7 y 8. Ahora, la intersección entre esto y esto es el 1 y el 3. Entonces, en esta partecita de este primer paréntesis, los elementos van a ser 1 y 3. Vamos con lo otro. C unión P. Vamos a dibujar los tres conjuntos, no uno solo ni dos solamente. Los tres. C unión P es esto y es esto. La unión es como la O, es lo que tienen entre los dos conjuntos, no lo común, sino lo que tienen entre los dos conjuntos. Y bueno, la parte que corresponde a C unión P va a tener el 2, el 5, o sea, esto más esto. El 3, el 4, el 6 y el 7. ¿Me van siguiendo? La unión de 6P es 2, 5, 4, 6 y 3, 7. La unión de todo esto van a ser todos los elementos. El complemento, que es esto que está acá, es todo menos esos elementos. Entonces nos fijamos, el 1 no va, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 estaría fuera y creo que ningún otro más. Lo revisamos. El 1, el 3, está repetido, no importa. El 2, el 5. No lo hago todo en un mismo gráfico porque con los marcadores no se van a notar porque se van a empezar a correr. Por eso lo hice en dos partes diferentes. Pero la idea es que una vez que ustedes tengan el conjunto que está debajo de la linita esta que significa complemento, se fijan en los elementos que están en el universal y que no están dentro de esos conjuntos que tenemos ahí para trabajar. ¿Se O entendió? sea, el último universal, el general, sería el último que se hace. Exactamente. Exactamente. Ah, El último que esa era mi duda. Gracias. Exactamente. Bueno, creo que tienen herramientas para trabajar y podemos empezar, aunque sea, es una presentación en realidad de la clase 4, porque es mucha lectura, muy agradable porque es sencillo de leer. La clase 4. O sea, acá hacemos borrón y Profe, cuenta nueva. Sí, sí, ¿la clase 4 entra en el parcial? sí. Bien. Entra la 4, la 5 y la 6, porque entra la unidad número 1 y la unidad número 2. Posiblemente con los otros profes, dentro de poquito, tengan el parcial. Nosotros lo vamos a extender un poquito más, porque el parcial va a ser de la clase 1, perdón, de la unidad 1 y de la unidad 2. Y el segundo parcial va a ser de la unidad 2 y 3 y 4. A lo mejor otros profes los dividen de otra manera. Normalmente yo hago esto con las otras materias. Como ustedes tienen 4 unidades, tomo 2 y 2. Porque la unidad 3 y 4 están muy relacionadas. Entonces lo tomo juntos. Y acá entraría la unidad número 1, que es toda la parte de conjuntos, y toda la parte de lógica proposicional, que es fácil. Así que les voy a pedir que para la clase que viene, lo de la unidad número 1 ténganlo bien visto, bien analizadito, bien trabajadito. La unidad número 2, que ahora lo empezamos a trabajar, es completamente distinta. Trabajamos solamente con letras. Y ya después, cuando sea que ya tengamos terminadas estas clases, recién ahí les voy a decir
bien la fecha de parcial. Seguramente la fecha del parcial va a ser cuando terminemos de trabajar con la clase 6, ¿sí? No antes, porque no tiene sentido tomar un parcial si todavía falta terminar de trabajar. El parcial van a tener una semana para resolverlo, van a tener tiempo para trabajarlo. Bueno, ya cuando llegue el momento se los digo bien. ¿De qué trata la clase 4? La clase 4, ya comenzamos con la unidad número 2, que es la parte de lógica proposicional. Posiblemente en algún colegio con algún programa especial hayan visto algo de lógica. La mayoría de las veces no se ve. Así como lo que es relaciones y funciones sí se ve. A ver, para hacer una introducción, hagamos de cuenta que el conjunto de la lógica proposicional está formado por 3 subconjuntos. Un conjunto P, un conjunto C, o sea, las letras no importan, pueden cambiar, creo que en el apunte tiene otras letras, no importa. Ya van a ver por qué P, C, y acá vamos a poner el PA. El conjunto P es el conjunto de las proposiciones. Y acá es lo lindo que tienen en esta unidad, que ustedes van a leer, que les pido que lean porque yo no lo voy a decir, porque es muy sencillo leerlo y entenderlo. Las proposiciones que van a formar parte de este lenguaje lógico formal son aquellas proposiciones que cumplen lo que se llama el principio de bivalencia. ¿Qué es lo que es el principio de bivalencia? Bi, 2, valencia, valor, 2 valores. Quiere decir que esas proposiciones con las cuales nosotros vamos a trabajar pueden llegar a ser verdaderas o falsas. Ese es el principio de bivalencia. Entonces, todas las proposiciones que formen parte de este lenguaje, nosotros vamos a tener la posibilidad de asegurar si esa proposición es verdadera o es falsa. Por ejemplo, si yo digo el pizarrón es negro, y ahí yo puedo asegurar que independientemente que sea falso, pero yo puedo decir si es verdadera o falsa. La proposición es falsa. Si yo digo hace frío, y ahí yo no puedo decir si es verdadero o es falso porque estamos ante una pregunta. Así como estos ejemplos tienen muchos ejemplos fáciles de leer y fáciles de entender en el apunte. Así que esta unidad es lectura. Yo les voy a dar algunas herramientas. Las proposiciones, en general, se simbolizan, en general, no quiero decir que sea siempre, con P, Q, R minúscula, o también puede ser A, B, C. Son letras en general minúsculas. Una proposición simple es, por ejemplo, decir, como la típica que ahí en el apunte sale, hoy llueve. Esa es la proposición. Puede ser que sea verdadera o puede ser que sea falsa. Esa proposición tiene que cumplir el principio de bivalencia. Por otro lado, vamos a tener el grupo C, que es el grupo de los conectores. Esas pequeñas variables proposicionales las vamos a unir por medio de conectores. Hay 2 tipos de conectores. El conector unitario y los conectores binarios. Unitario es la negación, por ejemplo, la negación de P. Nosotros la simbolizamos ahí, así. A lo mejor en otro libro, en otro apunte lo simbolizan de otra forma, pero se nota cuando estamos hablando de negación. La negación es, hoy no llueve, por ejemplo. La negación de la proposición es negarla de alguna manera. Vos decir, puede que sea verdadero o puede que sea falso, eso va a ser parte de otro análisis. Y los conectores binarios son 4 en el momento de trabajar. Está la conjunción, que es P y Q, y volvemos al I, como hacíamos recién, o lo que está relacionado con la intersección. Lo que tienen en común es P y Q,
Esa es la conjunción. Fíjense que tienen diferentes nombres, pero la idea va a ser la misma. Tienen que cumplir las dos condiciones simultáneamente. La disyunción, P o Q, yo voy a sacar esto, ya van a ver por qué. P o Q, que sería lo que nosotros hablábamos recién de una condición o la otra, como que se suman, pueden ser, o pueden ser las dos, que estaría relacionado con lo que nosotros hablamos de unión, y acá hay dos que no está relacionado con nada de lo que vimos recién, que es la implicación, que es P implica Q, si pasa P, entonces pasa Q, y la otra es la doble implicación, que es P si y solo si Q. Sucede un evento, si y solo si sucede otro. Esas son las 5 variables proposicionales, las 4 binarias, las conjunciones binarias, los conectores binarios y el conector unitario. Ahora, yo acá nombré el tercer conjunto, que es el grupo de los paréntesis. Preguntas de examen, preguntas de parcial. ¿Cuáles son los conectores binarios? Es fácil, son 4. ¿Por qué son binarios? Y porque me están uniendo dos variables proposicionales. ¿Por qué unitario? Porque no me hace falta 2, con uno suficiente. Vamos acá. Por ejemplo, una fórmula grande, podemos decir P y Q implica R. Son 3 variables proposicionales, un conector unitario, un conector binario y otro conector binario. Ahora, si ustedes tuviesen, por ejemplo, me salgo del tema, 4 más 3 por 2 menos 5 por 8. ¿Qué es lo que hacen en ese ejercicio? Apenas empezamos a resolver. ¿Qué se hace ahí? Se divide en Separo en términos. términos. Bien. ¿Y quiénes separan términos? Positivo y negativo, el más y el menos. Bien. Las sumas y La las resta. restas. ¿Sí? Porque acá si tuviese un menos 8, que es un negativo, ¿qué Claro, sí, la separaría? suma y la resta. Separaría la suma y la resta. Las sumas y las restas tienen una mayor jerarquía que la multiplicación y la división. Es decir, por más que a mí no me digan que tengo que hacer primero 3 por 2 y después 5 por 8, lo tengo que hacer porque esa es la jerarquía de las operaciones aritméticas. Que no pasa en la parte de la lógica proposicional, porque acá los 4 tienen exactamente la misma importancia. Entonces, ¿cómo hacer para saber cuál es la primera operación que uno tiene que resolver, el primer conector o el segundo conector? Así solo no podemos hacer nada. Se necesita el uso de paréntesis, porque fíjense, nosotros podemos tener esto, P y Q, y eso implica R, o Q implica R, y P y Q implica R. Tenemos las mismas variables proposicionales, los mismos conectores, pero si los paréntesis están acomodados de manera diferente, cuando nosotros hagamos la tabla de verdad, que es lo que vamos a ver más adelante, que es para saber la verdad o la falsedad de las proposiciones, nos van a dar resultados diferentes porque son diferentes. Por eso yo acá después borré, porque por cada conector binario, se necesita utilizar sí o sí paréntesis. Acá parece que fue servicio porque tenemos un solo conector, pero cuando eso lo llevamos a una proposición más compleja, ahí nos vamos a dar cuenta que no necesariamente, o sea, que no vamos a poder, no necesariamente, no vamos a poder identificar cuál es el conector principal si no tenemos los paréntesis. Eso, pregunta de parcial, yo me estoy enunciando todas las preguntas, eso, o sea, yo la verdad que siempre pregunto, ¿por qué se necesitan los paréntesis? Y hay una frasecita muy linda dentro del apunte que es para la no ambigüedad de la lectura. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros colocamos los paréntesis de manera diferente en una expresión y en la otra, nos van a dar resultados diferentes porque son dos fórmulas completamente diferentes. Entonces, eso ténganlo en cuenta.
Entonces, yo acá voy a borrar un poquito, doy un último ejemplo antes que se me cansen. Es fácil esta primera parte de cita, sigo insistiendo con la lectura, con los nombres, porque yo por ahí les pregunto, ¿qué es lo que es la implicación? Y no me saben decir o identificar con qué símbolo se trabaja. La implicación es la flechita, que puede ser así, o puede ser así, o sea, una sola rayita doble. Lo importante es que tenga una sola flechita. Esa es la implicación. Y esa es la doble implicación. Por ejemplo, podemos tener la fórmula B, que es P, y la negación de Q, sí, solo sí, R o P. No se asuste porque esto es re fácil después, ¿eh? Vamos a poner la negación de P. Y fíjense en ahí lo que hicimos. Ahí lo que hicimos es utilizar las tres variables proposicionales, P, Q y R, y conectores binarios. Ahora, a simple vista, ¿cuál les parece que es el conector principal? Sí, solo sí. Bien, entonces de ese sí, solo sí, sale un P y la negación de Q, y un R o P y la negación de P. Fíjense que solamente con identificar, y eso lo podemos hacer gracias a los paréntesis, que nos dice que primero tenemos que resolver esto, después esto, y después la doble implicación. Ahora, dentro de esta expresión, ¿cuál es el conector principal? Y Y, que está uniendo P, y que está ahí uniendo la negación de Q. Y la negación de Q no une nada, viene de Q. Por otro lado, acá, ¿cuál es el conector principal? También y. El I, que me está uniendo la negación de P y R o P. La negación de P viene de P y esta viene de unir R y P. Fíjense que esto después nos va a servir. Esto se llama árbol genealógico, que es reconocer cuál es el conector principal y empezar a trabajarla. ¿Cuál es la idea? Desarmarla, porque después cuando hagamos más adelante las tablas de valores vamos a tener que empezar por los valores de P, de Q y de R. Nosotros vamos a hacer así, al revés, de acá llegar a la fórmula general. Pero es necesario identificar los conectores en el orden que se van presentando para poder llegar correctamente al resultado de la tabla. Bueno, chicos, repito, es sencilla esta clasecita, necesita una lectura general que yo no voy a ahondar más en esto, porque es para leerla, es agradable para la lectura. Sí, la clase que viene con algunos detalles más que hay. ¿Estamos? ¿Alguna duda o pregunta? todo bien por mi ¿Quedó parte. Todo claro. todo Todo claro. bien? ¿Se quedó Todo callado, claro. che? ¿O los he mareado? Yo por ahí no sé si hablar No, rápido, si hablar despacio, porque depende, no los quiero asustar. Hay temas que dan para ir más rápido y hay temas que dan para ir un poco más tranqui porque tenemos tiempo para entenderlo. Bueno, chicos, nos encontramos la semana que viene Perfecto. en este mismo horario y por este mismo canal. Que tengan una linda semana. Ya entre esta noche y mañana subo el Gracias, videito profe. por si lo quieren ver de nuevo. Ya, que tengan una linda semana. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. gracias, Igual. profe. Gracias, Gracias. profe. Chao a Buenas todos. Saludos. noches.